Muy buenos días, les saluda el pastor Luis Solano de Comunidad Cristiana El Reflejo en Llorente de Tibás, San José de Costa Rica. Continuando con el tema que hemos venido desarrollando las últimas dos intervenciones, el reino de los cielos es semejante a palabras de Jesús que pretendía dar una idea a su audiencia de qué era exactamente lo que el reino de los cielos o el reino de Dios representaba acá en la tierra, en él, en su persona particularmente. Sin embargo, la idea de Jesús con respecto a esta descripción que él estaba haciendo con respecto al reino de los cielos no era solamente que sus discípulos y las multitudes que le seguían y le escuchaban se dieran una idea genérica o general acerca del reino de los cielos. Más bien, cuando Jesús decía el reino de los cielos es semejante a, lo que él estaba tratando de hacer o lo que estaba procurando poner en la mente de su audiencia era información vital sobre la manera en que el reino de los cielos se iba a desenvolver acá en la tierra. Rasgos y características particulares que este reino de los cielos iba a tener, por medio de las cuales se iba a poder identificar precisamente en dónde, en qué estaba el reino de los cielos. La semana pasada tuvimos la oportunidad de revisar la parábola del sembrador, interesante. Pudimos con esto darnos cuenta de que no todos los lugares donde la semilla del evangelio cae son lugares donde la semilla va a germinar y va a prosperar y va a desarrollarse, y mucho menos donde la semilla va a rendir un fruto. Hay diferentes tipos de tierra donde la semilla del evangelio cae, donde la semilla del evangelio es plantada, es sembrada, es lanzada. Y de alguna u otra forma esto corresponde a un plan eterno de Dios que inicia justamente desde antes de la fundación del mundo, donde algunos son escogidos previamente, marcados previamente para venir a los pies del Señor Jesucristo y para formar parte del reino de los cielos, y otros definitivamente no. Entonces esta parábola del sembrador nos muestra precisamente esto. Cómo es que la semilla en algunos tipos de tierra no prospera, no fructifica. Pues la parábola de hoy es una parábola sumamente interesante. Es la parábola del trigo y la cizaña. El reino de los cielos puede compararse a, inicia Jesús esta parábola que leemos ahora en Mateo capítulo 13, los versículos del 24 al 30. Escuche bien cómo introduce Jesús la parábola del trigo y la cizaña. Dice: Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es, pues, que tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Esta es la parábola. La parábola de un hombre que siembra trigo, pero resulta que
aparece luego en el campo que este hombre había sembrado, aparece cizaña. Y los siervos, los esclavos de este hombre dicen: Señor, pero no fue trigo lo que sembraste, ¿cómo es que hay cizaña aquí? Y entonces él dice: esto lo hizo alguien, un enemigo lo hizo. Entonces los siervos le dicen: bueno, arranquémosla. Y él dice: no, déjenla que crezcan juntas, porque al final, cuando cada una produzca su fruto, identificaremos claramente cuál es cuál. Y entonces vamos a recoger la cizaña, la vamos a hacer en manojos y la vamos a quemar, y el trigo lo vamos a guardar en el granero. Esta es una de las parábolas en las que Jesús hace explicación de qué es lo que significa. Entonces vamos a pasar directamente a la explicación que el mismo Jesús hace ahí mismo en el capítulo 13 de Mateo, ahora de los versículos 36 al 43. Aquí está la explicación del maestro para sus discípulos. Dice así: entonces dejó a la multitud y entró a la casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Y respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Dice: el campo es el mundo, el sembrador es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús se identificó a sí mismo constantemente durante su ministerio terrestre como el Hijo del Hombre. Entonces el sembrador es el mismo Jesús. El campo es el mundo, dice. La buena semilla son los hijos del reino, o sea, el reino de Dios tiene hijos nacidos para el reino de Dios, bajo la jurisdicción, bajo la protección y bajo el amparo del reino de Dios. Dice: y las cizañas son los hijos del maligno, el enemigo que sembró, el diablo. Y la siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Entonces, qué interesante esta explicación que Jesús da acerca de esta parábola, porque él está detallando claramente qué es cada cosa. Pero aquí hay detalles importantes que nosotros debemos tomar en consideración. Debemos bajarle la lupa, ponerle el ojo. Vea lo que dice con respecto a esto. Dice: así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, o sea Jesús, va a enviar a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo. A ver, entonces resulta que la cizaña que fue sembrada en el campo de aquel hombre que sembró trigo, está sembrada en el reino, porque dice que va a enviar a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad. Entonces, esta cizaña está junto con el trigo en el mismo lugar. Nosotros entendemos que el reino de los cielos ha quedado representado después de que Jesús ha regresado al cielo, esperando su venida para finiquitar este asunto entre la maldad, entre el pecado y el bien, entre la luz y la oscuridad. Entonces, esa representación del reino de Dios en la tierra está
bajo la responsabilidad o bajo el nombre de la iglesia que él mismo estableció. Entonces, lo que significa esto es que la cizaña está junto con el trigo en el reino de Dios dentro de la iglesia. ¿Usted me está entendiendo esto? O sea, nosotros tenemos con esto que darnos cuenta que no todos los que están dentro de la iglesia, no todos los que afirman ser seguidores de Jesús, no todos los cristianos son trigo. Dentro de estos también hay cizaña sembrada. En esta parábola hay un hombre acomodado de acuerdo con lo que Jesús está explicando, que no solo tiene un campo, sino que también tiene esclavos, ¿ok? Gente que está dispuesta a hacer su voluntad como prioridad principal, o sea, que vive para hacer la voluntad de este hombre que es su amo. Dice, este hombre ha sembrado un campo con buena semilla y espera que en ese campo crezca trigo sano y maduro. Obviamente, ese es su propósito, ese es su objetivo, porque la semilla es buena, ¿ok? Entonces, esto no es solamente una historia sobre un hombre, pues Jesús introduce la parábola diciendo que es una historia sobre cómo es el reino de Dios, el reino de los cielos. Ahora, cuando nosotros hoy leemos o escuchamos esta parábola, nos podemos sentir tentados a creer que es como una instrucción o como una historia de cómo ir al cielo y de quién va a ir y quién no. Pero en realidad esto es una parábola de cómo Dios iba a establecer su reino en la tierra. El reino de los cielos se trataba de el reino del cielo acercándose a la tierra. ¿Ok? Porque nosotros cuando pensamos en el reino de los cielos, siempre pensamos en que el reino de los cielos es algo que está allá y que entrar al reino de los cielos significa ir allá, al cielo, e entrar en ese lugar. Pero en realidad no es esto lo que la Biblia enseña y no es esto lo que Jesús nos está mostrando tampoco. El reino de los cielos se ha acercado, ha venido, ha bajado. Cuando nosotros decimos venga tu reino, estamos pidiendo que ese reino descienda y que haga su voluntad en la tierra como ya se ha hecho en el cielo. Entonces, el reino de los cielos es el cielo acercándose a la tierra. Tiene que ver con la voluntad de Dios totalmente cumplida de manera primordial y principal para el pueblo de Israel en la tierra que el mismo Dios les había dado. Ahora, ¿cuál es la confusión que se genera entre ambas espigas, entre el trigo y la cizaña? Lo siguiente, les voy a dar una pequeña explicación con respecto al trigo y la cizaña. Resulta que tanto el trigo como la cizaña son plantas que pertenecen a la familia de las gramíneas. Es decir, están compuestos por tallos cilíndricos, comúnmente huecos, interrumpidos por nudos y hojas alternas que brotan de ellos y abrazan el tallo. ¿Ok? Como una caña. ¿Bien? Dice, en el caso del trigo, los nudos del tallo se extienden hacia el área superior. Van para arriba. En la cual se forma una espiga que cuenta con entre 35 y 50 gramos de forma ovalada. Este es el trigo. El trigo es uno de los granos de mayor producción en el planeta y el más consumido por el hombre occidental desde la antigüedad, gracias a que es utilizado mundialmente para la elaboración de pan. Entonces, nosotros realmente estamos muy relacionados con este producto porque comemos pan todos los días y otros productos derivados del trigo también. Ahora, la diferencia más importante entre estas dos gramíneas, entre el trigo y la cizaña, es que la cizaña tiene como principal particularidad que sus granos y la harina que se obtiene moliendo los granos de cizaña es tóxica, o sea, es dañina, es perjudicial. Suele criarse de manera espontánea en los sembrados donde crece el trigo, por eso es considerada como una maleza. Es habitual que la cizaña albergue unos hongos que intoxican la planta con las toxinas acumulándose en sus granos. Por eso es que
el fruto de la cizaña no es un fruto consumible, porque es un fruto tóxico. La harina de la semilla produce vértigos y convulsiones, llegando a ocasionar la muerte. ¿Ok? Entonces, si se llega a consumir, intoxica, envenena a la persona. Podemos afirmar que la cizaña no se diferencia casi en nada con el trigo hasta que ha madurado. Por eso es que es tan difícil distinguirla. Es una planta que, al igual que el trigo, posee granos, pero esos granos son venenosos, y si hacemos harina de esos granos, esta harina sería venenosa también. La similitud de la cizaña con el trigo es enorme cuando la cizaña está pequeña, cuando van creciendo. Solo se reconoce que es cizaña cuando se valora el fruto que ella ofrece. ¿Ok? Entonces, según lo que acabamos de ver, tanto el trigo como la cizaña son espigas muy parecidas, muy similares. Tienen algunas diferencias, pero las diferencias no son evidentes, no son notorias al principio. Estas diferencias son evidentes cuando ya ambas espigas han crecido y han dado su fruto. ¿Ok? Entonces hay una apariencia temporal de la cizaña que se asemeja mucho al trigo, pues tienen características muy similares. De la misma forma, en el grupo de seguidores de Jesús, hay muchos que presentan una apariencia de piedad, con actitudes y características como las de un cristiano verdadero, pero son manifestaciones temporales de una espiga falsa, dañina y con un fruto tóxico. Porque cuando Jesús habla de las espigas y habla del trigo y habla de la cizaña, en realidad está hablando de personas. No está hablando del campo y de la agricultura, está hablando de las personas. Él usa esta comparación del trigo y la cizaña para comparar a la gente en el reino de los cielos. Entonces dice que en el reino de los cielos Dios sembró buena semilla. ¿Ok? El evangelio del reino. Siembra en un campo bueno, en tierra buena donde prospera. Pero alguien, el enemigo, Satanás, viene y en el mismo campo, o sea, dentro del reino de los cielos, dentro de la iglesia, introduce cizaña. Introduce cristianos que parecen cristianos, pero en realidad no lo son. ¿Ok? Y estos cristianos se convierten en piedras de tropiezo, se convierten en acosadores, se convierten en estafadores de sus hermanos. Estos cristianos se convierten en ¿cómo se llama? En avaros, ávidos de ganancia, falta de honradez. Muchos de estos inclusive se meten al ministerio pastoral para poder vivir a expensas de esto y sacar provecho económico de esto. Y de esto hay un montón, hermanos. Cizaña hay bastante dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad nunca fueron cristianos verdaderos. O no lo son. No están escogidos ni marcados para salvación desde el principio de la creación. El problema es que nosotros no lo sabemos. Veamos lo que dice Primera de Juan en el capítulo 2 y el versículo 19. Búsquelo, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 19. Dice así: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces, no todos los que están dentro de la iglesia, no todos los que dicen ser cristianos y seguidores de Jesús, realmente son cristianos y seguidores de Jesús. Y muy importante, no todos pertenecen al reino de los cielos. Aunque están bajo el amparo y la tutela del reino de los cielos, que es en este caso la iglesia representada en este momento en el mundo, a pesar de que están ahí, no pertenecen ahí. Fueron plantados ahí, fueron metidos furtivamente ahí.
Ahora, la cizaña puede crecer sola naturalmente, pero en esta parábola se dice que alguien vino y la sembró en el campo del Hijo del Hombre. Porque Satanás exactamente eso es lo que hace. O sea, viene dentro de la iglesia y mete furtivamente falsos cristianos que son cizaña espiritual en el campo del reino de los cielos, que es la iglesia del Señor. Ahora, no importa de dónde venga la cizaña, si creció naturalmente o fue sembrada ahí por alguien, por el Satanás. Por el bien del trigo no se puede hacer daño a ninguna de las plantas. Por el bien del trigo. ¿Por qué? Vea lo que dice Mateo 7.1. Mateo 7.1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. El problema real es que nosotros no sabemos a ciencia cierta quién es trigo y quién es cizaña. Porque la cizaña se parece mucho al trigo. Y hasta fruto tiene. Lo que pasa es que el fruto que tiene la cizaña es tóxico. ¿Ok? Entonces nosotros no podemos determinar a ciencia cierta, este hermano es trigo, no, este hermano es cizaña. No podemos hacer eso. No podemos mirar los corazones, no podemos saber a fondo quiénes son. Entonces por eso Jesús dice que no los toquen. Cuando los esclavos dicen la arrancamos, Jesús dice no la toquen. Déjenla hasta el final. Porque durante la siega, entonces veremos cuál es trigo y cuál es cizaña. Nosotros tampoco podemos intervenir en esto, hermanos. Nosotros no podemos andar señalando quién es trigo y quién es cizaña dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia, quiénes son cristianos verdaderos y quiénes son cristianos falsos. No nos corresponde a nosotros. ¿Sabe por qué? Por lo que dice Mateo en el capítulo 25 y los versículos 31 al 33. Y después el 46, vea lo que dice el mismo Jesús. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, los segadores, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, todos los pueblos, todas las personas. Y separará a unos de otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y dice el 46, y estos, los cabritos, irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Entonces ni usted ni yo podemos hacer esa separación. No somos nosotros los que vamos a hacer esa separación. Por lo tanto, no somos nosotros los que podemos levantar el dedo para señalar, es que eso es un falso cristiano. Ese es cizaña. Este hermano es trigo. Usted no lo sabe. Solo el Señor podrá hacer esto cuando venga la siega, cuando venga el fin del mundo. Ahí es cuando Él mismo, apoyado por sus ángeles, van a apartar las ovejas de las cabras. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta nosotros? ¿Cómo podemos entender nosotros con respecto a nosotros mismos? ¿Y cómo podemos tener una idea sin juzgar, sin condenar, de quiénes pueden estar realmente siendo trigo y quién es cizaña? Jesús lo dijo en Mateo 5:45. Vea lo que dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Dios riega incluso la cizaña. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando en un campo hay trigo y hay maleza, cuando en un campo hay trigo y hay cizaña, el agua que Dios provee del cielo cae sobre el trigo y cae sobre la cizaña. De la misma forma, de la misma manera. Entonces, ¿podríamos ver nosotros a cristianos dentro de el reino de Dios, dentro de la iglesia, que puedan estar inclusive siendo hasta bendecidos? Y no son trigo, son cizaña. Entonces la bendición que pueda estar mostrando un cristiano dentro de la iglesia no es señal absolutamente de nada.
¿Por qué? Porque Dios hace llover sobre justos e injustos. Entonces el agua que riega el trigo también riega la cizaña. Las bendiciones que caen sobre el trigo también pueden caer sobre la cizaña. O sea, las bendiciones que Dios derrama sobre los cristianos verdaderos también pueden venir sobre los cristianos falsos. ¿Se da cuenta por qué no debemos juzgar nosotros? Porque no tenemos manera de saber quién es verdadero y quién es falso. Pues esto será confirmado, determinado hasta el fin, hasta cuando el Señor venga. Mientras tanto, tenemos que cuidarnos de la levadura de los falsos maestros, sí. Mientras tanto, tenemos que tener cuidado y estar alerta y analizar a todos nuestros hermanos y no dejarnos arrastrar, no consumir ese grano tóxico que pudieran estar tratando de darnos. Porque los verdaderos hijos de Dios producen frutos, y fruto bueno. Vea lo que dice Juan capítulo 15 versículos 5 y 8. Jesús mismo lo dice: yo soy la vid verdadera, vosotros sois los sarmientos, los ramitos, ¿ok? De donde salen las uvas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. El mismo Jesús lo dijo en muchas oportunidades: por sus frutos los conoceréis. Pero a usted le sirve saber qué fruto están dando otros para que usted se cuide de los falsos cristianos, no para que levante el dedo y lo señale, porque eso no nos toca a nosotros, le toca a Jesús y a sus ángeles. ¿Me entiende, hermano? ¿Me entiende, hermana? Y por último vamos a leer lo que dice Primera de Juan capítulo 3 y versículo 10, último pasaje para cerrar esta consideración. Dice: en esto se reconocen los hijos de Dios. Ojo, ponga atención. Y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Este no es hijo de Dios. Y el que no ama a su hermano, tampoco. Es que por mí ese fulano ojalá se muriera hoy. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con eso, hermana. Si yo pudiera desaparecerlo, lo desaparecería. Si yo pudiera desaparecerla, la desaparecería. Ese fruto no parece ser de trigo, parece ser de cizaña. Mucho ojo con lo que usted dice, la forma en que utiliza sus labios, su boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No juzguemos, pero entendamos que hay trigo y hay cizaña. ¿Y usted qué es? ¿Qué fruto está produciendo? ¿El de un hijo de Dios o el de un hijo del diablo? Que Dios le bendiga y le guarde. Que el Señor haga resplandecer su hermoso rostro sobre usted. Que tenga de usted misericordia cada día, para que seamos verdaderos hijos de Dios, practicando la justicia y amando a nuestros hermanos, porque esta es la seña inconfundible de los hijos de Dios. Y que el Señor te dé paz. Dios les bendiga hoy, hermano.